Muchos saludos a todos. Creo fielmente que después que ustedes vean este video van a tener una mayor visión a la hora de comprar un reloj y no sentir cierta decepción sobre determinadas piezas después de ser compradas que tenemos en nuestras colecciones. Y esto sucede únicamente por la falta de conocimiento que en realidad tenemos acerca de este tema. Hay algunos por ahí que se aprovechan de esta ignorancia nuestra y que tenemos también en muchos aspectos de la vida. Recuerden, lo dije una vez, en este sentido, la información es poder. Para explicar mi punto de vista, voy a partir de 4 ejemplos que tengo de mi propia colección e intentaré llevarles en cierto grado la frustración que siento frecuentemente cuando miro mis relojes, y no es que esté totalmente arrepentido porque tengo las piezas en la mano físicamente. Esto no me quita lo que siento respecto a lo que yo pienso. Como siempre les digo, esta es mi opinión muy personal, no va en contra de nada ni de nadie. Solo quiero que al final no sientan pasar de la alegría a la decepción. Ustedes saben, antes de comenzar la explicación de por qué elegí estas 4 diferentes marcas de relojes, quiero dejar bien claro un principio que ustedes saben que a mí me rige en todo este tema de la orología, y es el tema del mecanismo. Para mí, en la orología y en los relojes, lo primero es el mecanismo. Eso ya ustedes lo saben. Yo siento gran respeto por aquellos que de la nada crearon algo tan bello. El problema está en lo siguiente. Como mismo compré este reloj que costó, ahí ustedes ven los datos, el valor de este reloj y lo que me costó en realidad, que fue lo mismo, su valor inicial como el que me costó. Yo lo compré porque, bueno, limited edition, un reloj bello, un diver, me gusta todas estas características que tiene el reloj, pero nunca tuve la información de su mecanismo, porque en realidad nunca calculé que un reloj de $2.500 fuera a tener una máquina ETA como este, y a mi modo de ver, una máquina ETA bastante común. Entonces aquí tengo el primer ejemplo. El segundo ejemplo de Chase Durel, que ven ustedes, su precio nominal, aquí pueden ver su precio inicial, aquí pueden ver los datos de él. El mismo problema, perfecto, me gusta el reloj, la forma del reloj, la caja, su mecanismo, pero un mecanismo 2824, que es uno de los mecanismos más comunes que tiene el grupo ETA. Seguidamente tenemos el Glycine aquí, que también anda, bueno, podemos ver sus características específicas aquí. Es el mismo problema, un reloj de una marca que es antigua, que ya ahora está en manos de Invicta, etcétera, su mecanismo, un mecanismo ETA. Y por último, este reloj que en realidad yo admiro mucho, amo mucho, pero no deja de desilusionarme la situación de que cuando compré el reloj, uno ve el reloj, las especificaciones del calibre, ahí lo pueden ver, es un movimiento que, yo pensé que era original de Gabriel, tampoco lo es, me resultó llamativo aquello. Cuando investigué profundamente acerca del mecanismo de este reloj, que puede darme cuenta de que está hecho por una también empresa Ruben & Son, fabricadora de calibres. Parece ser que este es el grupo corporativo Ruben & Son. Lo que hace es comprar movimientos Miyota e llevarse este movimiento a Suiza, y entonces en Suiza le ponen todos los adornitos que nosotros vemos y toda la belleza que nosotros vemos en el reloj. ¿Quién es el grupo ETA? ETA es una corporación gigantesca, en este caso una corporación ETA SA, que se dedica a hacer movimientos y calibres. Este gran grupo de ETA pertenece al grupo Swatch, por eso muchas marcas de este grupo utilizan
estos tipos de calibre que provienen del grupo o de las fábricas de mecanismos de ETA. Ahora, específicamente quería abordar el tema sobre dos mecanismos importantes que este grupo tiene. Y déjeme decirle algo, no estoy hablando precisamente de que estos mecanismos sean mecanismos malos, no, son mecanismos muy buenos, porque son mecanismos que están hechos con una tradición tremenda, que son fiables, que son confiables, que tienen las alternancias de 28.000 y tanto, que los atrasos y los adelantos son de menos tanto y menos tanto, bastante exigentes según la regla del ESO en Suiza. Entonces todos los calibres que reúne, que produce ETA, están bajo estas condiciones y bajo la frase de hecho en Suiza. Entonces esto significa bastante, no quiere decir que estos calibres sean malos, no quiere decir eso, pero son bien comunes también, muy comunes, fundamentalmente el 28-24 raya 2, como que tiene este ejemplo, uno que tiene también este Ori, que es una de las cosas que más me ha llamado la atención de esto. También vamos a abordar, que no tengo ahora un ejemplo específico aquí, y que si voy a comprar el día de mañana porque no tengo ese movimiento, es el 7750, que normalmente se utiliza en relojes cronógrafos. Entonces, visto esto, vamos a comenzar a ver un grupo de ejemplos de marcas para que ustedes vean qué común puede ser un calibre hecho en Suiza por el grupo ETA, que por ejemplo, quiero dejarle esta información, según los análisis que he visto en la página web que a continuación les presento, ETA tiene más de 100 calibres que vende y que produce en sus fábricas y que vende al mundo entero. Déjenme decirles que este reloj, por ejemplo, el Chess Durel 28-24 raya 2, es un limited edition, según tengo entendido aquí, de 999, si no me equivoco. Ya yo tengo un video de este reloj, debe estar por ahí toda la información, pero la pregunta mía es, ¿cómo limited edition? ¿Cómo puede ser limited edition un reloj que tiene un mecanismo 28-24 raya 2 que es tan común como un mecanismo de Seiko? Y vamos a ver ejemplos de esto ahora, y de las marcas que lo hacen, y marcas importantes, marcas que son fundadas desde antes de 1800, netamente usan mecanismos del grupo ETA. Vamos a comenzar a ver a manera de información, para que ustedes tengan idea a la hora de comprar un reloj, ir a lo más importante del reloj. Recuerden siempre que el mecanismo de reloj, el calibre de reloj, mi modo de ver, es lo más importante que ustedes deben tener presente a la hora de comprar un reloj, y no tengan en su colección 4, 5, 6 relojes con el mismo mecanismo. Y vamos a ver algunas de las marcas más importantes de la historia de la horología, utilizando casi todos sus series y casi todos sus diferentes tipos de relojes, mecanismos del grupo ETA. Por ejemplo, podemos iniciar con el calibre de ETA 24-28 y podemos ir mencionando con ejemplo muchas de las marcas que utilizan este mecanismo. El mecanismo 28-24, por ejemplo, que tiene este reloj, que es el Chess Durel, el 28-24 raya 2 es una versión del calibre 28-24 que se fabrica desde el año 1982 y es el mismo que el Sellita SW200, el mismo mecanismo, no hay diferencia. Es solo que el grupo Sellita, que también es otro grupo que fabrica relojes, ha adquirido estas patentes, según tengo entendido, y que ya desechó el grupo ETA y entonces está produciendo relojes también con ese mismo mecanismo. Pero 28-24 raya 2 SW Sellita es el mismo mecanismo, no hay diferencia ninguna, exactamente. Utilizan mecanismo 28-24 Raymond Way, Tudor, Frederic Constant, Mido, Ori. Voy a poner otros ejemplos más aquí de la cantidad de marcas importantes que usan este tipo de mecanismos. También en el día de hoy vamos a analizar el mecanismo 7750
como mencioné, que es un mecanismo que se dedica netamente para relojes cronógrafo, que se está produciendo de 1970, es un mecanismo muy bueno, yo no estoy diciendo que no, muy bueno, muy exacto, con todas las características necesarias. Y lo han utilizado marcas como IYC, Tahoe, Breitling, Edo, Maurice Lacrosse y muchas marcas más. Longines. No he podido encontrar, tengo ganas de comprar un reloj Longines y no he podido encontrar un reloj de la marca Longines que su movimiento sea netamente su calibre in-house, o sea, hecho en su casa, propios de ellos, y todavía no he podido encontrar un reloj Longines de esa clase. Muy bien, quisiera hacer algunas reflexiones rápidamente de todo esto que hemos conversado. Y pensándolo bien ahora, me asalta la duda de que si alguna vez estas marcas relojeras tan antiguas tuvieron alguna vez un mecanismo o un calibre propio. Y si así fue, ¿qué pasó con ellos? Segundo, tengo la impresión de que hay mucho nombre, pero el mismo mecanismo. No se ofendan, estamos hablando de relojes tan comunes, tan diversos, con una cantidad tremenda en el mercado, que se hacen por miles, que no debían tener los precios que tienen hoy en día. Un reloj tan común como estos calibres que hemos hablado en el día de hoy no debían costar un ojo de la cara, a mi modo de ver. Debían costar al menos la tercera parte de lo que hoy vale un reloj de esto tan común. Yo creo que hace mucho se le perdió el respeto a la horología. Marcas importantes de relojes venden sus mecanismos a marcas importantes de relojes que ya han dejado de hacer sus movimientos propios. Y lo único que veo en toda esta situación es la pérdida de la identidad de las marcas relojeras. Marcas importantes, como por ejemplo esta de Ori que tenemos aquí, ya no se puede encontrar un reloj de Ori con un mecanismo propio de la marca Ori. Al menos yo no lo conozco. Y así mismo sucede con muchas marcas importantes relojeras. Se ha convertido la industria relojera en una monotonía donde hay un solo monopolio, y es el grupo ETA vendiendo toda clase de calibre a toda clase de marcas de relojes. No obstante, la horología es bonita, no obstante, los mecanismos son bellos, impresionantes piezas que existen, marcas que todavía sí respetan su identidad, y de eso hablaremos en otro video. De todas formas, es un hobby bonito, un pasatiempo increíble. Como quiera que estas marcas relojeras manifiesten más o no realicen más sus movimientos propios, es una industria bonita, es una industria donde nos satisface ser parte del grupo de personas que nos gusta los relojes, la horología y los mecanismos. Con estas imágenes que son muy bellas, me despido. Hasta un próximo encuentro. Esperen otro video acerca de marcas que sí han mantenido su autenticidad al respecto, y lo hicieron y sin problema ningún tipo. Entonces, saludos a todos, suscríbanse, den un like si les gustó el video, por favor, estamos creciendo. Yo sé que los videos son un poco largos, pero quisiera llevar esta enseñanza. Muchas gracias.